Habló el premier Galarreta en el Congreso, dijo que en 6 meses le pueden pedir resultados. Pero la gran pregunta es, ¿la población está dispuesta a esperar esos 6 meses o qué más está en juego? Empezamos contigo, César. Vamos por los mayores, César. Por favor, mi gran amigo y maestro, César. Un poco más nada más. Lo cierto es que la ciudadanía tiene ese espíritu, ¿no? De concesión, de tolerancia. ¿Sientes eso de verdad, César? Sí, salvo en el tema de seguridad, donde yo sí creo que se pueden acelerar mucho mejor las cosas y evitar la verborrea. Me da la impresión que el ministro Astudillo es una persona que le falta un poco de control, tranquilidad, no estar cada pregunta que se le hace contestando, pero haciendo comparaciones estadísticas que al final no le han resultado tampoco bien. Pisando el palito. Pisando el palito, ¿no? Salvo ese tema, yo sí creo que el pueblo peruano además lo ha manifestado a través de 2 encuestas muy importantes en el Perú, sí desea no solamente que se le dé un plazo determinado para ir asentando este gobierno, y en segundo lugar, la delegación, la famosa delegación de facultades, que también en mi impresión, Pedro, es que el gobierno lo ha convertido pues, en una especie de ícono, que no debió ser. O sea, en realidad la delegación de facultades es parte de una tarea de trabajo para acelerar determinados temas, pero ellos tienen, el gobierno, la herramienta de los decretos de urgencia. Lo han dicho varios exgobernadores, por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño. Nelson Chuy, Freddy Gilardi lo han mencionado. Oye, si tienes decretos de urgencia, no estés esperando afinar cada detalle o cada cosa por el tema económico, el tema tributario y el enfrentamiento. Porque además esta semana se cumple un mes de la llegada de Fuerza Popular al poder. Obviamente en un mes no se pueden pedir resultados definitivos para cada problema que ve el Perú, pero sí se puede aguardar actitud, ideas claras, hoja de ruta. El gobierno dice que lo tiene, pero la pregunta en este caso, como analistas, ya César lo ha dicho, Iván, el pueblo peruano que hoy manifiesta quizás paciencia para esperar esos cambios, pero estamos también ante la eventualidad, lo hemos visto esta semana con lo que significó la Dana Aníbal, el cierre de la Panamericana Sur, tú que estás vinculado también a los temas mineros. Hay un caldo de cultivo ahí político que puede estallar en cualquier momento, una olla de presión, quise decir. Pero, César, muchísimas gracias. En efecto, en el Perú hay furias, eso me preocupa, furias políticas, ciras políticas, bancos de ira, que de alguna u otra manera se han paralizado, pero en cualquier momento pueden estallar en medida de que el gobierno no pueda cumplir. Yo creo que el éxito del gobierno tiene un techo, tiene un límite. Y ese techo, ese límite es el Estado. Es decir, el gobierno, César, Pedro, no puede triunfar en un Estado como este. Es decir, el gobierno de Fujimori no puede tener éxito si tiene a Sedapal, si tiene a Petroperú y si tiene a varias de las instituciones que en lugar de permitir, en fin, que el Estado avance, en lugar de eso se ha convertido en una carga. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay 2 caras del gobierno. La primera es la cara de la señora Keiko Fujimori, que ella hace su chamba, se levanta muy temprano, va a las regiones, comunica bien, está en TikTok a partir de las 7, 8 de la noche para comunicarse con otro tipo de gente, pero por el otro lado no tiene esa misma correspondencia. Eso significa que el poder necesitas estructurar el poder, organizar el poder. ¿Dónde está organizado el poder en este momento? Y creo que hay una tercera que, como dice César además, este gobierno le ha puesto mucha expectativa a esta delegación de facultades. Es decir, está apostando... Lo ha sobrevendido como la panacea. Está apostando su futuro político, en esa delegación de facultades. Le está diciendo a la gente más o menos así: si no me dan facultades, yo no puedo hacer las cosas que me he comprometido a hacerlas frente a ustedes. Es la impresión que está dejando y eso puede ser un arma de doble filo. César, desde el Congreso, la actitud de la oposición, he leído una columna tuya el día de hoy respecto, has categorizado a diversos voceros parlamentarios, has hablado también de algunos caraduras, ya lo mencionarás en términos políticos obviamente, pero este Congreso, ¿cómo se está situando, se está ubicando frente al gobierno? Hablemos de la Cámara de Diputados en realidad, que es la más combativa y la que vamos a ver muy activa con el tema de la delegación de facultades cuando se presente. Claro, la presentación del plan de gobierno general por parte de Luis Galarreta ha permitido exhibirse a cada uno de los parlamentarios y yo tengo la impresión, es lo que me manifiesto en mi columna, de que este Congreso no está tan malo como se puede pensar siempre, que todo va en degradé respecto a cada... Hemos tenido varios congresos malos, uno peor que el otro. Pero en la manera como se han exhibido muchos de ellos y se han expresado, yo he mencionado a 2 personas incluso de oposición, al señor Fernando García Ubí, a quien no lo conozco,
pero me gustó su intervención porque me pareció muy solvente en la forma como focalizó estos excesos verbales que yo le atribuyo al ministro Astudillo y, por supuesto, la metidaza de pata de nuestro amigo Elmer Cuba, titular de Economía, hablando de que en cualquier parte llueve, que hasta en París llueve. O sea, una falta de estrategia comunicacional del gobierno patética. Y la palabra de hoy, ¿no? Empatía. La menor empatía, por Dios. O sea, personas inteligentes como ellos deberían tenerla. Y otro es Henry Albañil, que es un parlamentario a quien tampoco conozco, muy joven, lo he escuchado en muchas declaraciones. Le han dado la presidencia de la Comisión de Ética. Él creo que pertenece a Obras. Y me parece que es destacable. Y yo creo que hay que alentar ese tipo de personajes que no por estar a favor o en contra del gobierno pueden evidentemente hacer una buena expresan tarea. argumentos. Yo puedo Expresan estar en contra argumentos. tuya, pero tengo Totalmente, este argumento. totalmente. Mejóramelo y entonces ya en ese punto no tendré cómo ponerme. Pero en contraposición, y ahí hablo yo ya de los caraduras en mi columna, pues están estas personas que quieren exacerbar, quemar la pradera. Mira, imagínate pues darle la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, Iván podrá comentar más profundamente sobre eso, a la señorita Jennifer Paredes. Es un insulto al país, ¿no? Porque ella está procesada por temas relativos a los lobbies que estuvo haciendo durante el gobierno de su cuñado, el señor Pedro Castillo Pero Terrones. perdóname, elegida por unanimidad en la comisión. Claro, y tú mencionabas eso, y evidentemente son los acuerdos O sea, políticos. hasta el fujimorismo ha votado por Porque ellos pactan, pues ellos previamente la Junta de Portavoces se reúnen Así y es. comienzan a discutir, pero es lamentable, ¿no? Y yo creo que Iván comparte ese punto de vista, que nunca el fujimorismo ni la derecha en el Perú se ha preocupado de comisiones importantes. Exactamente. Que son las productivas, es decir, las que Bueno. están vinculadas a la producción, a la industria, a la minería, que es, además, para terminar, Sí. vamos a ingresar al superciclo, al hiperciclo de precios altos de los minerales, en medio de las tragedias que tenemos, el fenómeno del Niño, la posibilidad, lo que has hablado con el ingeniero Tavera, de un gran terremoto. ¿Qué nos va a salvar? Los recursos de la minería. Eso hay que meternos en la cabeza y meterle en la cabeza. Quiero jalar un hilo a partir de lo que has dicho, César, porque Iván Arenas es una persona que además se ha especializado mucho en los temas de minería respecto a la respuesta política que da la autoridad y el reclamo social en distintos puntos del país, sobre todo el sur. Pero ¿a qué viene a colación el tema? La semana pasada tuvimos acá al ministro de Energía y Minas, que nos hablaba de que una apuesta importante del gobierno y su gestión es destrabar e impulsar en estos 5 años de gobierno proyectos mineros por más de 40.000 millones de dólares. Yo dije soles hace un rato, son dólares. Pero claro, ¿para qué? Para dedicar a las tareas que ya mencionó César. Pero Galarreta Bueno, lo ha reducido pues a 33.000, ¿no? bueno, digamos, con que la mitad se destrabe, Sí, cambia el al país. 2031, sí, Pero por la supuesto. designación de Jennifer Paredes, ¿qué significa? Porque aquí no estamos hablando de un tema de una ojeriza política que la podríamos tener. Falta lo que muchas veces hemos exigido, idoneidad, que las personas que asumen una tarea, cuando menos conozcan del campo. Mira, yo concuerdo con todo lo que ha dicho César, es el tactismo. Básicamente es Algo tienen que luego discrepar, si no esto ya va a parecer que todos estamos No, en una misma... pero el juego corto. Yo sí discrepo con César con una cosa que es importante, antes de entrar al tema minería. Yo creo que existen buenas personas en el Congreso, pero no existen dirección política. Es decir, tú no ves... ¿Cuál es la propuesta del señor Partido de Buen Gobierno sobre temas, por ejemplo, de Reinfo? ¿No? Del ¿cuál- Reinfo. ¿Cuál es su propuesta que han hecho ellos? O la propia izquierda. Bueno, la izquierda ya sabemos qué quiere, pero de alguna otra manera Obras no va a tener una posición clara. Y como el tema de Reinfo hay varios temas más con respecto, no sé, al tema de la inseguridad, al tema, en fin. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que le falta línea política. Afortunadamente, el fujimorismo tiene la oposición que tiene. Una oposición fijándose en temas intrascendentes, como que la señora tiene un novio o no tiene un novio, cuando eso no es lo esencial. Y por el otro lado, como lo conversábamos también con César, por el otro lado, el fujimorismo, en algunas partes del fujimorismo le falta dirección política. No es posible que en este preciso momento el señor ministro de Justicia esté hablando de una cosa que son absolutamente distinta a los pesares y dolores que tiene el común Claro, de la ¿cuáles gente. son tus prioridades? ¿No? ¿Es el LUN el lugar de la memoria o temas vinculados a la lucha contra la delincuencia desde la cartera de justicia? Entonces, lo que hace falta al gobierno ahí básicamente es organizar el poder. El poder necesita organizarse. Y si no organiza su poder, entonces evidentemente al final del día cada uno va a salir con lo suyo y no vas a encontrar Como lo que estamos viendo en el gabinete, ¿no? Y luego en el Distintas tema de voces. Reinfo, básicamente, y concuerdo, y sí, déjame concordar con César en el sentido de que, en efecto, hay un juego pequeño, un juego del tactismo, porque el fujimorismo le ha entregado a la comisión la más estratégica comisión en los últimos años, que además de eso, no solamente es la fuente de la economía nacional, sino además reduce pobreza y genera clase media. Pero además hay otra cosa que es importante. Estás hablando de la Comisión
de Energía y Minas de la Cámara de Exactamente, Diputados. que tiene 3, creo yo, misiones. Mira, fíjate, ¿tú crees que la señora Jennifer Paredes ha ganado esa comisión? No la ha ganado ella. La señora Jennifer Paredes no sabe nada de minería, honestamente. Entonces, es que por lo menos no ha actuado en debates públicos. Quien ha ganado en realidad es el señor Roberto Sánchez. Pero quien ha ganado como sector político, económico, han sido los mineros informales. De tal manera que los mineros informales controlan la Comisión de Energía y Minas y tienen básicamente 3 agendas. Una agenda, el reinfo sin control, sin depuración. Lo segundo es una ley MAP ideologizada. Y lo tercero es la liquidación del régimen de concesiones en el Perú. Entonces, tiene 3 cosas. Frente a eso, el fujimorismo actúa con tactismo. Ojo, importante, ¿no? Bueno, interesante lo que acabas de mencionar también, porque hoy el diario El Comercio publica un informe en el cual señala que hay 3 congresistas, una de Ahora Nación, Marcely Arminda, 2 de Juntos por el Perú, Analí Márquez, que Nada es menos que primera la vicepresidenta, del Congreso, antiminera formal, pero total. Hay que leer solamente todos sus... y Alejandro Manay, que también es congresista de Juntos por el Perú, Claro. que están recibiendo a los mineros informales, denominados de esta manera, aunque precisamente están detrás de que no se cambie la legislación, tal como incluso el propio ministro de Energía y Minas dijo aquí que hay que acabar con el reinfo, pero ¿tendré el apoyo político? Él dijo que sí, lo vamos a ver más adelante. Pero quiero tocar un tema que precisamente ha mencionado Iván Arenas y tiene que ver con este personaje que yo creo que sí es interesante, que si es expuesto públicamente haya una respuesta, tratándose además de la Presidenta de la República o quienes son sus voceros, que es Damián Valenzuela Mayer, este analista, consejero argentino que participó en su campaña electoral. En el semanario Gilderman en sus 13 se publicó un informe apuntando a una probable relación sentimental. No es lo más importante. Aquí lo relevante es si un ciudadano extranjero que tiene una cercanía personal o profesional tiene injerencia en decisiones de gobierno, ¿no? Por ahí va mi inquietud, ¿no? Entonces, tú decías que de pronto no es un tema tan importante, pero, César, ¿estos temas son relevantes o no? Yo sí creo, no hay otra discrepancia con... ¿No? Y me parece bueno subrayarlas. Que lamentablemente, si se pone sobre el tapete, no Claro. el tema, como tú dices, en la que hay que incidir respecto a una relación sentimental. Hoy la presidenta Keiko Fujimori ha sido muy clara, rotunda, tajante en decir que no tiene ningún vínculo sentimental con nadie, que está comprometida con el Perú, como lo anunció previo a haber asumido todavía la jefatura del Estado. Dijo que fue un asesor Pero ad honorem, pero ¿no? lo ha admitido que es un asesor. A mí lo que me preocupa y que hay que profundizar y que también esclarecer son los antecedentes de este ciudadano Así es. argentino, porque el reportaje de Eloy Marchán en Gilderman en sus 13 Así es. apunta que este señor tiene denuncias por estafa fuera del país. Entonces no queda muy clara la cosa. Yo no puedo poner a este señor, lamentablemente, en el mismo saco como lo ha puesto hoy día la presidenta Fujimori a Román Sendoya, a quienes todos conocemos, por lo menos algunos de Claro, muchos claro. años. Este periodista que ha sido su español, asesor, que es un estuvo durante la periodista campaña. español, es un muy hombre muy inteligente, además. inteligente que asesora en la materia comunicacional. Por lo menos no veo la posibilidad de comparar por el hecho de que sean extranjeros. Va a haber todavía, creo yo, un filón y Claro. un análisis más profundo sobre esto y los antecedentes de este señor. Además, qué tipo de colaboración Y digo, solo para darle el pase a Iván, Claro. aparece esta mañana el ministro de Agricultura, el señor, ¿no? Vinelli, aparece Vinelli en RPP, que lo conoce, no lo ha visto hace tiempo, pero tampoco explica cuál es el rol También. que profesionalmente En pudo la haber campaña, jugado claro, en la claro, campaña, claro. que es algo sobre lo que él perfectamente se ha podido pronunciar, ¿no? Ahora fíjate, yo sí estoy de acuerdo en el tema de la transparencia y evidentemente tenemos A que eso saber quiénes son. apuntábamos, ¿no? Ahora, lo otro es que, en verdad, si él es el asesor y las cosas están como están a 20 días, entonces él es el culpable de que las cosas estén así. Por lo menos uno de los culpables. Que el señor Vinelli diga una cosa, que el señor ministro de Justicia diga otra cosa, en fin, o sea, que todos no sean parte de una línea política, una línea narrativa, una línea argumental del Perdón, Iván, gobierno. pero es que no se ha aclarado nada si este señor ha sido asesor en temas comunicacionales. Así Cuidado que, bueno, con eso. bueno, entonces... Yo sé que Sendoya lo es. El otro señor que ha mencionado la presidenta Fujimori, también otro extranjero, que no tiene al parecer tampoco ningún antecedente. En realidad lo que se quiere es transparencia. Cuando más. surge la En la suspicacia... nota de Eloy Marchán dice exactamente que se dedica justamente a temas de comunicación digital, una cosa así. Su apoyo había sido para ahí. Pero, bueno, si las cosas están así, entonces el señor de alguna otra manera está llevando, pues el gobierno está llevándolo como está. Entonces yo creo que deberían retirarlo, ¿no? Por transparencia, además, dicho sea de paso. Pero sí creo que es importante en línea de transparencia, pero creo que los temas relevantes del Perú, de la gente que nos está viendo esa Estoy de noche, acuerdo contigo, Iván. sin es duda. básicamente qué va a suceder. Mira, creo una que- llovizna
te cierra una Panamericana Sur. Te cierra una Panamericana Pero la Sur. objeción viene porque así como se habló y era otra circunstancia, zarratea, porque eran visitas nocturnas, donde iban proveedores del Estado, evidentemente un tema de preocupación pública y que Pedro Castillo no respondía con claridad, ¿no? Y Mirta Vázquez hasta ahora nos está entregando la lista de los que visitaron Zarratea cuando ella era primer ministro, dijo, voy a entregar Lo voy la a lista, entregar. ¿no? Bueno, pero por eso, precisamente, para no repetir esos patrones de secretismo, ¿no? Este tema de esto no se habla, no hay que decir, hay que aclarar, hay que salir aclarando. Yo creo que sí. en aquello que se tenga que aclarar. Ha hecho para bien en pasar a todo otros caso temas. la presidenta, creo yo, Pedro, en afrontar el tema el día de hoy. Ha hablado. Me parece que no le corresponde todavía abundar en la suficiencia sobre los antecedentes de este señor. Alguien lo va a tener que hacer políticamente, a lo mejor el propio premier Que es el Luis vocero del Galarreta, y gobierno. decir, bueno, Así es. si desconocíamos o no desconocíamos que el señor tiene acusaciones válidas o no de estafa en su país y que esto pueda generar, evidentemente, como dice Iván, una gran suspicacia y probablemente algún filón de investigación mayor Así es. que nos vayan a ir sorprendiendo Lo que sistemáticamente, ¿no? Las cosas, si no las aclaras, Exacto, si se no las convierte aclaras a en una tiempo. bola de nieve y no acaba nunca. Y creo y que te nuestro lo ganas. comentario va casi en la línea de hacerle una recomendación Así sana es, al sí. gobierno, ¿no? Bueno, exigir una respuesta. Claro que ¿no? sí. Que es un poco lo que se hizo con Vinelli esta mañana y que la presidenta ha tratado un poco de explicar, y en esa línea irán los voceros del gobierno. Necesariamente. Ahora, tiene ella que estar todo el reportaje tiempo sale hablando jueves, del tema. viernes, Sí. y la verdad es que ellos debían reunirse, no sé, el sábado a la primera hora, para en el caso de que algún ministro quiera hablar, ya sepa exactamente qué es lo que hace el señor, la función del señor. Bueno, y eso todavía no hay. Entonces, lo que te quiero decir es que, ¿quién está de alguna otra manera construyendo en el poder legítimo, es decir, el señor Galarreta o ese señor Miki Torres? ¿Quiénes de ellos están de alguna otra manera dándole línea al gobierno? Y eso es lo que no se ve. Para eso se decide un buen primer ministro, que es el vocero del Ejecutivo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta también como tarea pendiente. Mencionabas el tema, ¿cómo es posible que una lluvia, la Dan Aníbal, genere el cierre completo de una vía? Estamos ante lo que va a ser, evidentemente, un fenómeno de Niño devastador. ¿La respuesta política hasta el momento viene siendo adecuada, César? Política. Políticamente no, porque ahí es donde vemos que estos aspectos, pese al lapso y a la apropiada actitud ciudadana, querer darle un espacio al gobierno para ir asentándose, hay medidas, por eso te digo que deben ser mucho más rápidas, ¿no? Se anunció el mismo día de la presentación del programa de gobierno el destino de 443 millones de soles, por lo menos para que se puedan reparar algunas vías, los focos Descolmatar críticos, vías, o sea, descolmatar. por donde ya sabemos que va a bajar el río sobrecargado y las quebradas, evidentemente, evitar que puedan afectar. Pero esas cosas han debido de todas maneras poder hacerse quizás desde un principio, si se hubiera además anticipado, creo yo, porque esto viene como una cadena, ¿no? El tema, Pedro, Iván, es que el gabinete fue anunciado pues a última hora. Los gobiernos anteriores anunciaban por lo menos previamente, salvo el de Pedro Castillo, ¿no? Pero hoy una semana antes ya tú te pones a ermitismo chambear, total, a sí, llamar. es. No se han completado todavía Así es. 18 Así es. 18 importantes viceministerios y direcciones generales en el actual gobierno. Hasta ahora no los nombran. Entonces es para llamar a preocupación. No pueden completar en 3 semanas todavía todo el equipo de gobierno. Bueno, hay que exigirle que eso Y efectivamente... esto de alguna otra manera, César Pedro, esto de alguna otra manera tiene que ver con las expectativas del gobierno. Hay muchas expectativas por un gobierno que 20 días más parece un gobierno como CAS, que se ha caído en 3-4 meses al 30%, 32%. Empezó con 80% de aprobación. Entonces, este es un gobierno que la verdad ha construido o está construyendo una expectativa muy grande, no ha tenido capacidad hasta este momento, porque hay que decirlo, hay que ser. Pero además hay una cosa que es importante, como te digo, la señora comunica bien, la señora hace su chamba, por el otro lado no la acompañan. Y eso es lo que está fallando. Yo, fíjate... ¿Tú crees que en diciembre va a haber un correctivo en el Es altamente gabinete? probable. Pero porque fíjate... Pero altamente probable. Sí, altamente probable, ¿sabes por qué? Porque además sus propios aliados, digamos, los sectores moderados, los sectores de centro, que quieren, los peruanos de buena voluntad, empiezan a mirar mal ya a algunos y criticarlos en buena onda. Pero te digo una cosa, ¿qué consejo le daría o qué consejo pediría la señora Keiko Fujimori a su padre, por ejemplo? Yo me pongo a pensar. O sea, ¿qué le pediría para un hombre que gobernó 2 veces? Entonces, ¿qué consejo le daría? Hay una gran oportunidad para poner orden en el país y no lo está haciendo. La gente quiere orden, la gente quiere seguridad y no lo está haciendo. Y como dice también César, aquí el tema aquí es las facultades. Pero si no te dan las facultades, tienes decretos de urgencia. Sin necesidad de apelar al recuerdo del padre,
que no necesariamente nos lleva a conclusiones felices, pero claro, en el tema de organización del El Estado, tema, claro, el tema cómo organiza el podría Estado. haber habido muchas cosas positivas, lo que tú digas, pero han tenido tiempo de sobra para prepararse. claro que sí. ¿Cómo sería el inicio, la llegada al poder? Sobre todo desde el año 2016, Así es. donde ellos se sentían casi ganadores de una elección y en adelante. Esa ha sido la gran promesa de Keiko Fujimori. Quieren interpelar en el Congreso al ministro del Interior, César Astudillo. Y independientemente de lo que comentaban acá el diputado Baella, que es de Renovación Popular, Karina Beteta, que es del oficialismo, ambos en realidad coinciden mucho con la posición del gobierno, sí hay un esfuerzo, una movida interesante políticamente de Juntos por el Perú, de Obras y del Buen Gobierno por interpelar al ministro del Interior. Es por haberse aferrado a la permanencia del general Óscar Arriola, básicamente al frente de la Policía Nacional. Yo creo que el general Arriola, quien yo siempre lo he seguido muy de cerca, me ha parecido un hombre respetable, pero que ha sido sobrepasado por una circunstancia política en la que su permanencia ya se convierte en un estorbo. Así es. Y uno tiene que saber en qué momento das un paso al costado. No te atribuirás pues derrotas grandes, enormes, incapacidad, nada por el estilo, pero por lo menos tienes que ser consciente que eres incómodo políticamente y que le están poniendo la puntería a Astudillo. Me parece exagerado también, pero igual, con el derecho que tiene la oposición de hacerlo, pero el tema central es la permanencia del general Arriola. Ahora, hay Yo una creo que ley, tienen que discutir hay una eso. ley que lo faculta Sí, a por mantenerse en supuesto. el cargo por 2 años. Por lleva eso, 11 meses. por eso la decisión propia quizás pueda ponerse sobre la mesa. Claro, porque si tienes a la presidenta y al ministro que no te otorgan la confianza, como que tu permanencia es cuando menos hay otro incómoda. Pero hay otro tema, discúlpame. Ella es la presidenta. Y si la presidenta le dice, señora Arriola, oye, Es la jefa suprema de la Fuerza presénteme, Armada y la policía. presénteme. Sí, estoy en el tema de la ley, claro que sí, pero presénteme usted su renuncia. Yo soy la jefa del Estado, la jefa de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y el señor, como dice César, se ha visto rebasado por las circunstancias. Y entonces ella le falta eso. O sea, ¿me vas a decir que la presidenta no puede sacar a Arriola? O sea, a eso hemos llegado. Es increíble. Si sucede eso y hay una rebelión de parte de Arriola, a ver, sácame si puedes, bueno, entonces estamos en un gobierno que no lidera. Es un compás crítico para el gobierno estos próximos 15 días respecto a lo que le va a pedir al Congreso, lo que el Congreso le va a aprobar y finalmente si los ministros, no todos, pero los que han pisado en falso o han tenido declaraciones desafortunadas, reconducen su quehacer como ministros o siguen en la rodada. Yo, por ejemplo, veo al ministro de Justicia que se sigue enredando en un tema como el del lugar de la memoria. Claro. A mí no me parece prioritario para nada. Por timing político, ¿qué tiene Nada, que hay ver ese decirlo con tema? todas sus Pero- letras. Y mira que tú en el programa anterior has citado la observación que ha hecho Tomás Saladino Gálvez, por ejemplo, sobre Por el tema de ejemplo, flagrancia, Así es. de lo cual el ministro debería estar preocupado, ¿no? Porque efectivamente Tomás Saladino Gálvez, el fiscal de la Nación, le está respondiendo a lo que ha dicho el señor Galarreta, anunciando que la flagrancia se va a aplicar para los casos de extorsión, etcétera. Claro. Y al parecer, jurídicamente, eso Claro, no como sería diciendo, viable. tengo la solución. Y sin Exacto. embargo, el fiscal de la Nación, con el que además coincides en muchas cosas y te llevas bien, porque no se puede decir que este fiscal se lleve mal, ¿no es cierto? Se sale a enmendar la plana. Pero le enmienda la plana con argumentos Así es, jurídicos. exactamente. ¿Dónde está tu ministro de Justicia para que Exactamente, te eso es apuntale? justicia ese es el para tema. que te apuntale sobre ese Y- tema. pero además no existe, o sea, un operador político es quien de alguna u otra manera hace contactos, relaciones en el propio Estado. Entonces, no han podido llamar a un comité a un comité de trabajo junto al Ministerio Público antes de presentar este tipo de Tuvieron una reunión el fin de semana pasado, una foto sea, donde salieron todos, pero alguien no en está, la propuesta- alguien no está llevando los hilos del poder y que no es Keiko Fujimori. Ok. Ese es el tema. para ir cerrando, mis queridos amigos, la campaña electoral en Lima no calienta, o estoy equivocado. César No, Campos. absolutamente. ¿Por qué? Vamos a votar Por en esta- un mes y una semana por un alcalde de Lima. Imagínate, pues, con todas estas... ¿Cómo era esta batalla en los 80s, en los La batalla 90s? fue muy intensa, yo me acuerdo. Tú no habías nacido. No, sí estaba ahí. Tenía mi candidato, mi favorito, aunque no votaba. Yo sí vi de cerca la campaña que gana Eduardo Orrego. Mira que solamente El ha año habido dos 80. casos donde un oficialista ha ganado, ¿no? Eduardo Orrego con Belaunde y Jorge el Castillo con Alan García. Ciertamente. El Año 80 y De 86. ahí no se ha repetido la figura, pero Orrego ya estaba en campaña al día siguiente, el famoso arquitecto Eduardo Orrego Villacorta, que fue también un gran alcalde
de Claro. Lima estaba prácticamente a la semana, 2 semanas instalado el gobierno de Fujimori y Ya está en campaña. de Belaúnde estaba haciendo su campaña, ¿no? Esto no, pues las objeciones, observaciones, las trampas que han utilizado mucho de ser candidatos a tenientes alcaldes, eso me parece que ha creado Es una campaña que se va a definir la última semana. un ánimo muy, muy pobre de la ciudadanía también de ir a votar, ¿no? Cortita con Iván. ¿Te Además, parece el que tema- no calienta o estamos equivocados, César? Mira, no y yo? calienta en los medios, por así decirlo, tradicionales, pero en los medios digitales hay una especie de debate público, porque todo el mundo ahora hace pues, ese tipo de TikTok, Superman, Eso etcétera, no lo tipo- niego. tipo Pero yo cosas. te lo pregunto Pero, porque la gente en la calle era una actitud en la campaña electoral Exactamente. general que a donde iba la gente me preguntaba, mi casera en el mercado, todo el mundo me preguntaba, 2 meses, 3 meses antes. Pero en el debate Y ahora, público no nada. existe, o sea, no existen, ni siquiera existen temas de debate público. O sea, no existen los temas de transporte. ¿No? Por ahí alguien dice una cosa, pero no existe el tema de la inseguridad. Entonces, no existen temas de... Como no hay temas y son incapaces de comunicar Bien. esos temas, entonces evidentemente estamos en una situación como esta. Quiero agradecer a ambos. César, como siempre, un placer. Al contrario, La Pedro, muchas cátedra de gracias a los ti. años. No, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Iván, también por acompañarnos.